Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los números. Estamos ya casi al final. Hoy queremos hablar desde el capítulo 28 y el capítulo 29. Ciertamente que nos llevará un poco más de tiempo, ¿verdad?, de nuestra reflexión, pero es muy interesante después de esa reflexión sobre Josué como sucesor de Moisés, que hemos tratado en el capítulo 27, del 12 al 23. Ahora entramos en las prescripciones sobre los sacrificios. Todo el capítulo 28 y el capítulo 29 nos llevará esta reflexión. En el Antiguo Testamento existen varios calendarios litúrgicos. Tenemos en varios lugares, entonces, en el Éxodo 23, 14, 17, también en el Éxodo 34, 18, 23, también todo el capítulo 23 del Levítico, Deuteronomio 16, del 1 al 17. También tenemos en los profetas, Ezequiel 45, que va del 18 hasta el capítulo 46, 15. O sea, son muchos calendarios litúrgicos. Vean de Yeyesa Cuana, que en el proceso también de la vida religiosa de cualquier pueblo, las tradiciones van apareciendo. Esto es muy importante con respecto a las tradiciones, porque muchas veces nosotros no entendemos que la tradición significa comunidad. Es la comunidad que reflexiona, es la comunidad que va entendiendo el actuar de Dios en su propia vida. Y en la medida en que va actuando Dios, ¿verdad?, y el pueblo va comprendiendo, esta comunidad va reflexionando profundamente, ¿verdad?, lo que el Señor le va transmitiendo, entonces van apareciendo también nuevas situaciones o nuevas formas de expresión, porque nosotros tenemos que mirar la religión siempre dentro de su contexto histórico. Es una respuesta ante una revelación de Dios, pero en nuestra propia historia. Eso es importante. Entonces, la Biblia no es un libro caído del cielo, como lastimosamente muchas veces
nos quieren hacer entender, como muchas veces se nos van explicando, sobre todo de una línea más bien desde Lutero, ¿verdad? Los protestantes lo toman así. Incluso te piden y te preguntan dónde está el rosario en la Biblia, te dicen, ¿verdad? O sea, son cosas absurdas, cosas absurdas. Uno tiene que entender que la tradición va caminando con el pueblo dentro del contexto histórico. Y en el contexto histórico es donde el hombre recibe esta revelación continua de parte de Dios, inspirada siempre por la palabra del Señor, desde una experiencia de un pueblo que entiende la manifestación de Dios para dar respuesta a sus situaciones controvertidas, es decir, a los problemas que existen siempre en la comunidad. Por eso nosotros insistimos mucho que la religión es siempre un religarse, unirse al aspecto profundo existencial de cada hombre, de cada comunidad, de cada nación. Bueno, vamos a mirar un poco, como decíamos, estos calendarios litúrgicos que existen aquí en el libro de los Números, capítulo 28 y 29. El más sistematizado de estos calendarios que nosotros encontramos es justamente lo que vamos a estudiar aquí, en el libro de los Números, capítulo 28 y 29. Y está organizado a partir de las prescripciones sobre los sacrificios, Se va realizando y se va organizando. Considerando la redacción final del libro después del exilio, el calendario refleja la organización de los sacrificios y celebraciones del periodo del templo reconstruido. Es decir, lo que nosotros aquí vamos a encontrar es del 515 a.C. 515 a.C. Entonces, vamos a leer un poco, se dan cuenta, dentro del contexto histórico, porque ellos están volviendo del exilio. Y al volver del exilio, ciertamente que ellos comienzan a responder a la situación nueva. El templo había sido destruido, ahora se está reconstruyendo. Estamos en el 515. Ellos vuelven del exilio en el 538. En el 539, cuando Ciro, antes de Cristo siempre, Ciro entonces toma Babilonia, se apodera de Babilonia, es el nuevo emperador, es el nuevo imperio que va surgiendo, ¿verdad? Con los persas. Entonces da la posibilidad a los judíos de que vuelvan a su tierra. ¿Se dan cuenta? Dentro de un contexto histórico. Y entonces es aquí donde ellos al volver comienzan a reorganizarse. Pero del 538 llegamos al 515. Imagínense, pasaron muchos años. Más de 23 años después ellos están comenzando, ¿verdad?, a escribir. ¿Y cómo va surgiendo eso que después en el 515 ellos escriben? ¿Cómo va surgiendo? Y va surgiendo dentro de la tradición, dentro de la comunidad, ¿entienden? Dentro de la comunidad. Es decir, cuando vuelven, tienen que mirar, tienen que ver, tienen que organizarse y poco a poco, hasta que más o menos después de 23 años, estamos ya en el 515 antes de Cristo, después del exilio, ellos, después de haber celebrado varias veces, varios años, reelaborar un calendario, recordar, hacer resucitar ciertas cosas que ellos ya no podían hacer porque estaban en el exilio, estaban fuera de su patria, estaban en otra situación. Por lo tanto, en el 515 ellos comienzan a hacer resucitar todos estos elementos y tomándolo desde los sacrificios. Y surge así entonces este calendario que decíamos que es el calendario más completo, organizado que tenemos en la Biblia. El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a los israelitas. Esto no tenemos que perder en cuenta, porque siempre nosotros encontramos que es el Señor el que está hablando. Casi en todo el Antiguo Testamento, en estos libros, sobre todo el Pentateuco con mayor razón, es el Señor el que habla, el Señor el que dirige la palabra, el Señor el que ordena. Por eso dice, el Señor dijo a Moisés. Con esto se está dando la fuerza necesaria a lo que vendrá a continuación. Da ahí cualquier güey corneta las Yahweh. Eso es lo que te quiere decir. Es decir, en esta revelación y en esta reflexión que ellos tienen, se fijan, miran y dicen quién es el que nos está ordenando y nos está pidiendo que hagamos
de una o de otra manera, ¿verdad? Y en este caso es Dios mismo. Y esto lo hemos encontrado, pero ¿cuántas veces ya, verdad? El Señor dijo a Moisés, el Señor dijo a Aarón, el Señor dijo al pueblo, o lo que sea. Siempre es el Señor. Por lo tanto, la orden no está viniendo de un cualquiera, sino que es Dios mismo el que está ordenando y está pidiendo que se viva de esa o de otra manera. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. La nueva sociedad tras el coronavirus se ha traducido en mascarillas, limitación de desplazamientos y distanciamiento social, pero también ha contribuido a apreciar la importancia de las personas que nos rodean y a mejorar nuestro modo de comunicarnos. Estamos obligados a una distancia social y por lo tanto la comunicación auténtica nos permite tener los instrumentos, los anticuerpos para acercarnos al otro y construir un mundo posible. El periodista colombiano Ari Valdirramos ha escrito Sed auténticos, un libro en el que desentraña la receta comunicativa de Francisco. Ari Ramos vio en su trabajo la cercanía del Papa con la gente, cómo personas de todo tipo se sienten comprendidas por él, y se preguntó cómo lo consigue. El resultado es un texto con muchos ejemplos prácticos para aplicar en la propia vida y mejorar el modo de relacionarse con las personas. Este libro nace de la necesidad de encontrar en la comunicación auténtica relaciones sanas donde las personas puedan presentarse como son, sin máscaras sociales, y esto permite que la comunicación sea de verdad un salvavidas, un oxígeno en este momento difícil en el cual estamos viviendo como familia humana. La clave está en ser auténticos y buscar construir puentes con quienes tienen opiniones diferentes. Entre los gestos paradigmáticos de este pontificado, Ari Ramos destaca la oración del Papa ante la plaza de San Pedro completamente vacía durante las semanas más duras de la pandemia. Así, Francisco mostró cercanía a quienes no podían estar allí y consiguió no dejar solos a quienes sentían que no tenían a nadie. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos,
Seguimos con Ñan de Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 28 y aquí estamos mirando sobre los sacrificios cotidianos. Es la organización la mejor que tenemos aquí, decíamos en el Antiguo Testamento, que encontramos por lo menos en cuanto a lo que fue escrito. Esto tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que mirarlo bastante bien. Reflexionábamos nosotros al final del bloque anterior que así como comienza en el versículo 1, el Señor dijo a Moisés, esto le está dando la fuerza necesaria a la prescripción o a la orden que vendrá posteriormente. Cuando yo estoy leyendo, cuando el pueblo está leyendo, entonces se da cuenta y dice, bueno, esto no lo está escribiendo simplemente uno cualquiera del pueblo o uno cualquiera de la gente, sino que esta es una tradición que va entrando dentro de la comunidad. ¿Pero por qué? Dice, por esta fuerza que se le está dando. Es el Señor el que dijo a Moisés. Entonces nosotros decimos, es el Señor el que le dijo a Moisés, por lo tanto, tenemos que cumplirlo. Es el Señor quien quiere que nosotros vivamos de esta manera. Entonces, ¿qué les dice? Pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenecen, los sacrificios que se queman con aroma agradable a mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo. Quiere decir que a veces la gente oñembotaba de cierta manera. Y entonces nos estábamos olvidando de Dios. Habíamos vuelto ya del exilio. Añañamos chanchorrengo ya es ahí. Y entonces el pueblo quiere decir que todavía no fue entrando en esa onda. Es casi como que estaba aprovechando de esa situación que estuvo durante el exilio. Nosotros habíamos dicho que cuando esto se escribe estamos ya 23 años después de que ellos hayan vuelto. Si ellos vuelven en el 538 a.C., estamos en el 515 y más o menos son 23 años, ¿verdad? Entonces, si son ya 23 años que ellos están luchando y están procurando reorganizarse, ¿viste que el reorganizarse comunitariamente necesita, ¿verdad? Necesita de una reflexión profunda, necesita de una experiencia del pueblo. Es la comunidad la que va entrando, tomando conciencia. Y si te pone esta palabra un poco fuerte, porque dice el Señor, pongan cuidado, socio, pongan cuidado en presentarme a su debido tiempo, Ustedes ya están aquí, se olvidan, se preocupan de otras cosas. Incluso cuando estudiemos posteriormente, y espero que recuerden lo que estamos diciendo ahora, cuando estudiemos, por ejemplo, el profeta Ageo, uno de los profetas de este tiempo, justamente una de sus profecías o una de sus sentencias, así también bastante fuerte, es medio yeyao, ¿verdad?, al pueblo porque se había olvidado de Dios. No estaba presentando, entre comillas, así como dice aquí, a su debido tiempo la ofrenda de alimentos al Señor. Pero que tiene mucha relación también aquí. Nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos preocupado en volver del exilio y estamos simplemente en el deseo de ¿qué cosa? De reorganizarnos, pero civilmente. Estamos entonces metidos en nuestras cosas, en nuestros viñedos, en nuestras plantaciones, en nuestras casas, y nos hemos olvidado, dice Ageo, estoy hablando un poco así, adelantando algo de lo que nos dirá esa profecía, ¿verdad?, de Ageo. Y no me están reconstruyendo el templo, no están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Bueno, ahí entra un poco también el aspecto civil o el aspecto político, digamos, porque eso era muy importante para el cuidado de la ciudad, el cuidado de la gente, el reconstruir las murallas. Pero también tiene un sentido religioso, porque si ustedes se acuerdan, en los libros históricos aparece, pero así concretamente aparecen en estos libros, cuando Dios dice, mira, este es verdaderamente el lugar que yo elegí para revelarme, para manifestarme, para darme a conocer. Eso por lo menos encontramos en los libros históricos, y esa ciudad es Jerusalén. Bueno, y sobre ahí después surge todo cuando nosotros, o el pueblo en ese momento, no estaba respondiendo, ¿verdad? No estaba haciendo lo que Dios le había pedido.
O por lo menos nosotros entendemos en esa revelación y en esa reflexión de la comunidad, ellos están diciendo es Dios el que nos está pidiendo, no somos simplemente nosotros. Y eso tiene que redundar en beneficio de la comunidad, en beneficio de la ciudad. Y entonces aquí le está pidiendo el presentarle al Señor a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece, dice el Señor. Que me pertenece. Los sacrificios que se queman con aroma agradable a mí. Qué interesante, ¿verdad? Es un lenguaje bastante antropomórfico. Un Dios que quiere entonces que se le ofrezca sacrificios. Es un Dios que quiere ese, dice, aroma tan agradable para mí, dice el Señor. Bueno, continúa. Diles también. Quiere decir que ese era un primer elemento. Ahora vuelve a acentuar y le pone este diles también. Esa es una forma lingüística de lo que nosotros encontramos aquí para acentuar algo. Terminó la primera partecita, ahora, ella tende llegue, es como decir así, ¿verdad? Diles también. Hay otra cosita que les quiero decir. Cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto, como holocausto perpetuo. Los ofrecerán uno por la mañana y otro a la hora del crepúsculo, con una oblación consistente en la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,5 litros de aceite puro de oliva. Este es el holocausto perpetuo que fue ofrecido en la montaña de Sinaí como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. La libación correspondiente será 1,5 litros de bebida fuerte por cada cordero y se ofrecerá al Señor en el santuario. A la hora del crepúsculo ofrecerás el segundo cordero, con la misma oblación y la misma libación de la mañana. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Entonces aquí tenemos estos sacrificios cotidianos, esta exigencia que de cierta manera, como yo le estaba diciendo, es una reflexión que hace la comunidad, es la necesidad que siente el pueblo, la comunidad, del aspecto litúrgico, del aspecto ritual, para recordar algo y para tener siempre presente algo en nuestra comunidad, en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que celebrar, tenemos que hacerlo continuamente. Es como decir, si yo nunca celebro mi cumpleaños, entonces, bueno, llega un momento, ¿por qué? No es que me pongo mucho o me preocupo mucho, ¿verdad?, de esa celebración, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense, hay algunos que hacen como una fiesta patronal su cumpleaños. Entonces la gente entero veteado y cuama, antes de que llegue a que come cuavena, ña fulana cumpleaños ahí. Va, y voy a poder ña fulana co año. Entonces, y así sucesivamente. Por decir, es una comparación que yo les hago, pero para que entendamos, ¿verdad?, ese camino también tan importante de lo que significa aquí el aspecto de la celebración y el aspecto ritual. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Peala y ponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yara Ñe'e. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo
donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida
le entregó al creador del universo. A su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al creador del universo. A su lado yo confío, espero. Si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al creador del universo. A su lado venceré. A su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos mirando este aspecto de las prescripciones sobre los sacrificios que encontramos en el capítulo 28 y en el capítulo 29 del libro de los Números. Nosotros habíamos dicho que existen varios calendarios. Estos calendarios se van formando de acuerdo a una experiencia también de la comunidad que va viviendo, que va celebrando, que va recordando. En la medida en que vamos recordando, esto también prepara, viste que prepara todo el corazón, prepara toda la mente, como les dije anteriormente en ese ejemplo, no sé, ña fulana santo ara, entonces te oigo a pama. ¿Por qué? Porque cada año entonces se va celebrando. Y entonces uno ya recuerda y uno como que se va preparando, ¿entienden? Aquí es mucho más, evidentemente. ¿Cuál es el objetivo de un aspecto ritual, celebrativo, y nada más y nada menos que para ofrecer al Señor, ¿verdad? Y entonces es el sentido religioso, es el sentido del religarse a lo esencial, a lo profundo de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. De ahí viene la esencia, ¿verdad?, del hombre. Fijémonos que la presentación de los sacrificios inicia por los más frecuentes. Vamos a ver entonces en este capítulo 28 y 29, y justamente comenzamos por este sacrificio cotidiano. Nos estaba diciendo, ¿verdad?, que se le va a presentar a su debido tiempo. Bueno, esa es la idea central y principal. No se olviden. Dios es el que nos dice. Entonces con eso se le está diciendo al pueblo, mira que Dios quiere, mira que Dios pide. No nos podemos olvidar del Señor. ¿Cuál es tu oración de todos los días? ¿Cuál es esa relación que tenés con el Señor, pero de todos los días? Nosotros ciertamente ahora en nuestra tradición, porque estamos en otro tiempo, en otra historia, en otro contexto histórico, pero también siempre decimos que tenemos que rezar todos los días, por ejemplo. ¿Qué le ofreces al Señor todos los días? Al levantarte, leñimbo épico, o sea, te acordás del Señor. O sea, son estos los elementos que en el fondo nos está diciendo de que tenemos que tener al Señor siempre al frente de todo. Le tenemos que tener siempre al Señor al inicio de nuestras actividades. Es decir, no nos podemos olvidar el aspecto trascendente. No nos podemos olvidar de un Dios que está a nuestro lado y de quien nosotros totalmente dependemos. Totalmente dependemos. Uno puede decir, ¿verdad?, porque tiene su vida normal, su vida biológica, ya es bebé, en la normalidad. Y entonces algunas veces hasta se olvida, ¿verdad?, porque piensa y bueno,
soy yo el que estoy respirando por mí mismo, el que vivo por mí mismo, soy independiente. Entonces, mis preocupaciones, mi trabajo, mis preocupaciones entonces de la empresa, mis preocupaciones de donde yo tengo que encontrarme esta mañana temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos en nuestro mundo, o sea, nos metemos tanto en nuestro mundo que al final de cuentas también podemos olvidar de lo esencial y fundamental. Porque también un día podés amanecer que tenés un dolor de cabeza tremendo, te da no sé qué cosa, un patatús, jamón tema, ¿verdad? Y entonces, ¿y eso de quién depende? Y eso depende de Dios. Entonces quiere decir que nuestra vida está también por un hilito. Nosotros mientras estamos sanos, mientras estamos con todo el vigor físico, etc., muchas veces queremos vivir nuestra vida pero de una forma muy independiente, sin acordarnos de que todo lo que estamos viviendo biológicamente también depende de alguien más, de un ser creador, de Dios en síntesis, ¿verdad? Y es allí donde nosotros tenemos que ponernos pero no en un sentido simplemente de lo que necesito como cosas prácticas tangibles, ¿verdad? Sino que como elemento fundamental de una realización plena de mi propia vida, de todo lo que estamos haciendo, que tenga sentido, que cobre sentido y le dé ese sentido principal a mi propia existencia, a mi propia vida. Y por eso te está diciendo aquí, la presentación de los sacrificios inicia con los más frecuentes, es decir, comienza con los cotidianos. Y nosotros decíamos, cada día, por eso comienza en el versículo 3, diles también, comienza con ese, cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto como holocausto perpetuo, cada día. Y después te pone el horario, a la mañana, a la tarde. Después vamos a ver la cuestión semanal que hay que ofrecer cada semana, luego mensual, hasta las fiestas después anuales. Cotidiano, semanal, mensual, anual, expuestas entonces en un orden cronológico. Esto también es interesante. La cronología de la liturgia nos ayuda sobre todo también a hacer un camino de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros estamos viviendo en la misma comunidad. Son hitos, ¿verdad?, que nosotros vamos colocando. Son hitos que nos ayudan también a hacer un camino donde tomamos conciencia de ese camino, ciertamente, tomamos conciencia de nuestra propia realidad y de acuerdo a esas marcas, ¿verdad?, a ese hito, nosotros hacemos un camino de preparación para eso. Qué lindo que es esto y nosotros hasta ahora lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, vamos a celebrar la Pascua o vamos a celebrar la Semana Santa. Bueno, pero no es que yo digo, hoy eso y ¡pum!, mañana ya lo celebramos. No. Viste que antropológicamente nosotros necesitamos todo un camino de preparación. Y eso mismo nosotros hoy lo tenemos con otros significados profundos de la revelación, en este caso del Nuevo Testamento, pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad?, en la Semana Santa, por ejemplo. Pero y comenzamos con otros ritos preparatorios. Comenzamos ya con un miércoles de ceniza, 40 días antes, ¿verdad? Y entonces le llamamos la Cuaresma. Y durante ese tiempo, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos calentando motores, ¿verdad?, para llegar a lo esencial, para que estemos preparados para cuando esa Semana Santa se celebre. Pero viste que hacemos todo un camino, entonces, queridos hermanos. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Aparece siempre también en un orden cronológico de cada una de las fiestas. No es que aparece simplemente por aparecer. Otro elemento fundamental, cuando nos habla del aspecto cronológico, también nosotros tenemos que tener en consideración que va muy en relación con el aspecto de nuestra vida cotidiana en el mundo, con nuestro ambiente, con la naturaleza. Todos estos nombres de la Pascua, los ácimos, Pentecostés, tienen su relación directamente, por ejemplo, con las cosechas, ¿verdad? Las cosechas. Y entonces esa fiesta se celebra como agradecimiento de todos los bienes que el Señor ha regalado.
¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Decimos nosotros hoy, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de la cosecha? Y por lo tanto nosotros recibimos, cosechamos todos los frutos que el Señor nos ha dado en ese tiempo y celebramos nuestro Pentecostés, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Siempre está relacionado entonces en un aspecto cronológico y en un aspecto también existencial. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos.
máquina, entre versos y palabras, una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 28 del libro de los Números, que nos habla sobre las prescripciones, sobre los sacrificios. Decíamos que cada una de estas fiestas que van apareciendo tienen sus propuestas y tienen también sus calendarios específicos, pero de una forma cronológica también decíamos, que va muy en relación con lo que nosotros celebramos y vivimos en el día a día, con aquello que nosotros celebramos con todo el aspecto de las cosechas, por ejemplo, ¿verdad? De la naturaleza. Y eso lo encontramos, pero aquí más en el Antiguo Testamento, porque es la base, es el fundamento desde donde nosotros celebramos, agradecemos a Dios todo lo que recibimos de su bondad. Por ejemplo, en el orden cronológico tenemos Pascua y Ácimos. Después tenemos la fiesta de las semanas. Después tenemos la fiesta del gran clamor. Después tenemos del día de la expiación. Después tenemos también el día de las tiendas. Bueno, cada uno de ellos tiene una fecha específica dentro de un proceso, dentro de un caminar nuestro, bien antropológico, que responde a nuestras necesidades, que responde a nuestras actividades también, durante el año, durante la cosecha, durante el trabajo. El número 7 ahora abarca simbólicamente los tiempos y cantidades en la lista de los sacrificios. El número 7. Los tiempos y cantidades en la lista de los sacrificios. El sábado, se dan cuenta, el séptimo, que es este día séptimo de la semana, la fiesta de los ácimos se celebra también durante el día 7. El número 7 entonces es interesante dentro de la Biblia. El séptimo día, ¿verdad? La fiesta de los ácimos. Durante 7 días se tiene que celebrar esa fiesta, el de los ácimos. Otro, en el séptimo mes se celebran la fiesta del gran clamor. En el séptimo mes se celebra esta fiesta del gran clamor, donde nosotros nos juntamos, nos reunimos y entendemos cuál es el sentido, ¿verdad?, teológico de esa fiesta. Luego, del día de la expiación también y de las tiendas, siempre el número 7 aparece aquí. Luego tenemos también las fiestas de las tiendas durante 7 días. Entonces, 7 días de preparación, 7 días de celebración. Y para las fiestas también de la luna nueva aparece de nuevo el número 7. También para la fiesta de los ácimos,
para la fiesta de las semanas, para la fiesta del gran clamor, por ejemplo, allí se sacrifican 7 corderos en cada una de estas fiestas. 7 corderos. Entonces vamos a tener un poco en consideración y vamos a procurar entrar en esta línea, el número 7. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué el número 7, verdad? Ante todas estas fiestas, ante todas estas celebraciones. Ahora, con respecto al número 14, también va a aparecer en la Biblia. El número 14 es siempre el múltiplo, es decir, 2 veces 7. Está también entonces presente el día 14 del primer mes. Continuamente nosotros encontramos eso, es decir, en la quincena decimos nosotros hoy, ¿verdad? Pero sería el día 14 del primer mes. Y, por ejemplo, los 14 corderos que se sacrifican en cada uno de los días de la fiesta de las tiendas. Entonces el número 14, el múltiplo del número 7, quiere decir que aquí hay un mayor esfuerzo o una mayor perfección en lo que nosotros estamos haciendo. Este simbolismo subraya la importancia del 7º día de la semana. La importancia, pero una importancia excesiva, ¿verdad? Donde se hace un subrayado específico. El número 7 es importante, el número 7 es esencial, pero yo te vuelvo a decir 2 veces 7, 7 y 7, 7 y, por decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que quiere hacer es subrayar la importancia de lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, tenemos la cuestión del sábado, el segundo sábado, 7 y 7, 14. Este día es el de la historia y vida de Israel. La historia es el día de Israel, el signo de la alianza entre Dios y su pueblo. El signo de la alianza entre Dios y su pueblo. Vamos a mirar un poco en el capítulo 31 del libro del Éxodo, que nosotros ya hemos hablado, como dijimos anteriormente, son varios estos lugares donde van apareciendo. En el 31 del libro del Éxodo estamos en el versículo 13, justamente se nos presenta sobre el día sábado. Se nos habla sobre el día sábado, con una exigencia bastante fuerte, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, eso ya dijimos también hace rato, no hace falta insistir mucho, pero cuando leemos el Señor dijo a Moisés, quiere decir que no es una cosa inventada por la comunidad o por alguno de la comunidad, o que alguien que necesita hacer cosas nuevas, renovaciones, no. Aquí te está diciendo el Señor dijo a Moisés. También nosotros en nuestra realidad, hoy, actualmente, muchas cosas también utilizamos de estos signos, utilizamos de estas expresiones. Y entonces el Señor le dijo, o la Virgen le dijo a la vidente. La Virgen le dijo a la vidente. Y eso es simplemente entre esa mujer o ese hombre, ¿verdad?, que dice que está hablando con la Virgen o que recibió un mensaje de la Virgen o que recibió un mensaje de Jesús, ¿entienden? Entonces el acento se pone directamente, me dijo la Virgen, me dijo Jesús, ¿verdad? Se está acentuando. Son expresiones que también nosotros encontramos, pero ya en el Antiguo Testamento, que te está diciendo aquí, el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca, dice, de observar mis sábados, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día de descanso solemne consagrado al Señor. Y así sucesivamente. Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, cómo hay ciertos subrayados que nosotros encontramos. Y ahora justamente como estamos hablando en este libro de los números, estamos entendiendo que al hablar de los sacrificios, o los sacrificios cotidianos, o los sacrificios semanales, le damos la importancia de vida a este relacionarse con Dios, relacionarse con el Señor.
Entonces, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo. Seguiremos sobre este tema en nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les imparto ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.